Viniendo ahora a nuestro país, pero siguiendo en el análisis del comportamiento político amoral de este gobierno, me voy a permitir recordar unas conceptualizaciones expresadas por el ex guerrillero Tupamaro Zabalza en su página de Facebook. Jorge Zabalza acusó al presidente José Mujica de realizar un pacto con la clase empresarial y otro con el brazo armado. Me voy a quedar por ahora en esta parte de los conceptos del compañero Zabalza. Efectivamente, amigos, el gobierno de Tabaré Vázquez y el gobierno del señor Mujica profundizan, agudizan ortodoxamente las políticas capitalistas, neoliberales, imperializantes que parten de las grandes corporaciones internacionales, naturalmente apañadas por el poder de las potencias imperiales, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Francia, entre otras. De aquella época en que el general Seregni, aquí, en la explanada de la Intendencia, decía: o terminamos con la oligarquía o la oligarquía termina con el país. O de aquella década de los 70 en que el Movimiento de Liberación Nacional decía: patria para todos o para nadie, pasamos al nuevo eslogan del fraude amplio. Estoy vendiendo el país. ¿Sí? Ya lo creo, señor presidente. Está vendiendo el país. Está rematando el país. Y no sabemos por qué concepto ese remate. Hoy está en Brasil en esa función de venta de los recursos naturales, de remate de los recursos naturales. Y en ese remate perverso de los recursos naturales, el partido único que cómplicemente gobierna para los intereses oligárquicos conjuntamente con el fraude amplio, se preocupa de sobremanera por la seguridad de los inversores, por la seguridad de los capitalistas, por la seguridad de los hambreadores, por la seguridad de los expoliadores. Sin embargo, señor presidente, sin embargo, este partido único, que moviliza toda una ingeniería jurídica tan compleja como entreguista, como son los tratados de inversión, los contratos de inversión y las asociaciones público-privadas, que son un ataque directo a la esencia y existencia misma del Estado-Nación, de la soberanía, de la República y por ende de la democracia. Toda esa preocupación se traduce en absoluta irresponsabilidad, ineptitud, falta de sensibilidad con respecto a la seguridad de los ciudadanos comunes, de los ciudadanos honestos de este país, que están absolutamente expuestos a una ola de criminalidad marginal que asola a la población. El modelo económico imperializante, globalizante, impuesto por los centros de poder, llevan ineluctablemente a una sociedad fragmentada, a una sociedad de excluidos, a una sociedad lumpenizada, y como consecuencia de ello se produce la lumpendelincuencia, agravada además por la drogadicción y todo tipo de adicciones.
A tal punto llega la crisis de seguridad interna que tiene el país, que familiares de víctimas de asesinados, en última instancia por culpa del Estado, por culpa del gobierno, por no querer o no saber cumplir con los cometidos esenciales que le atribuye la Constitución y para lo cual le da poderes de imperio, se han movilizado pidiendo medidas verdaderamente drásticas. Es que la perversidad de la situación que vive el uruguayo común, el trabajador, la trabajadora, que forzadamente sale a las 5 o 6 de la mañana de un barrio periférico expuesta a cualquier tipo de situación que atente contra su seguridad física o moral, tiene el derecho a reclamar seguridad. Y a tal punto, decía, amigos, llega esa necesidad de seguridad que hasta se formula el pedido de una policía militar. Y yo quiero reflexionar lo siguiente. ¿Cuál es el temor a la policía militar? ¿Cuál es el fantasma que ha creado este gobierno, acostumbrado a los contubernios, acostumbrado a los pactos secretos, acostumbrado a las operaciones de inteligencia? Este gobierno perverso que es la fusión de exguerrilleros con exterroristas de Estado. Esa fusión maquiavélica, peligrosa, perversa. Sí es cierto que el imperio tiene en los ejércitos latinoamericanos normalmente el reaseguro de sus intereses. Y cuando decimos imperio nos referimos a las corporaciones. Pero, perdón, ¿qué puede decir el fraude amplio con respecto a ese tema? Cuando desde el seno del imperio, de las entrañas del imperio, los cables secretos nos informan que un publiprivado asalariado de una multinacional yanqui contaminadora, que lo trajo el masón Tabaré Vázquez, me estoy refiriendo a Lepra, hoy en la publiprivada Pluna, ese cáncer que está fundiendo y va a fundir más aún al pueblo uruguayo, y que en 2007 ya efectuamos la denuncia penal, ese señor fue a golpear las puertas de las tropas criminales de Estados Unidos para que en caso de que hubiera un conflicto con una multinacional finlandesa o vaya a saber de qué capitales depende en última instancia, porque todo ello es muy oscuro, subrepticio, opaco, tener las tropas de Estados Unidos para poder matar a hermanos argentinos. Y entonces el cuco, el fantasma, el miedo al ejército, ¿por qué se lo vamos a tener si ustedes mismos son los primeros en golpear la puerta para solicitar a esas tropas criminales? Esas tropas criminales que me permito recordarles, amigos, cuando vinieron en una operación de custodia del criminal de George Bush, traído a nuestro país por el masón Tabaré Vázquez, nos opusimos y realizamos una acción procesal que sabíamos perfectamente cuál era el derrotero de la misma, pero dejamos de manifiesto absolutamente claro que era inconstitucional esa entrada. Vamos a la pausa. Si te parece, hacemos ahora con la todo pausa. gusto, con todo gusto.